Y la palabra del Señor dice en Génesis capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 95 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Quiero que pensemos, caminar por visión o por ambición. Caminar por visión o por ambición. Abraham fue llamado, Lot fue agregado. Abraham representa al hombre espiritual y Lot al hombre carnal. En el capítulo 14 de Génesis, Lot fue secuestrado. Recuerde que cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó a él. Lot, su sobrino, vino con Abraham, pero su interés no era de seguir la obediencia a Dios, sino más que todo, ver y seguir a su tío Abraham. Y Lot caminaba por ambición. Mientras que Abraham camina por la visión que el Señor le ha dado, Lot está caminando porque él deseaba tener riquezas y bienes de este mundo. Pero en la caminata vemos que tuvo varias batallas, pero nunca vemos a Lot que esté orando, buscando a Dios. No, él estaba sostenido por la oración que hacía su tío Abraham. Y como dije, el llamado fue para Abraham. Pero Lot le gustaba mucho jugar el dinero. Y él estaba pensando siempre en negocios, siempre pensando en dinero. Abraham tuvo que ir al rescate, peleó con 7 reyes y lo venció y les quitó a su sobrino Lot. Abraham fue llevado hasta Gomorra y allá era atrapado. Cuando Abraham venía de regreso, tuvo un encuentro personal con Dios en una teofanía como Melquisedec, que significa rey de paz o rey de Salem. Dios en esta forma humana alimentó a su siervo Abraham, y Abraham dio los diezmos a Dios sin que Dios se los estuviera pidiendo. Nació en su corazón agradecido, y es por primera vez que se mencionan ofrendar diezmos a Dios, es decir, el 10% de todas sus entradas. Abraham dio estos diezmos precisamente de todo el dinero que aún rescató, que a Lot le habían quitado. Lot jamás había ofrendado ni diezmado. Abraham tuvo que hacerlo cuando él rescató los bienes de Lot donde fue traído. Lot fue librado por un milagro y por intervención de su tío Abraham. Abraham intercede ante Dios por Lot. Encontramos en el capítulo 18 de Génesis, del versículo 17 al 32, donde encontramos que Lot caminó con Abraham, pero luego más tarde tuvieron problemas los pastores de Abraham y los pastores de Lot por causa del pasto del ganado que ambos pastoreaban. Es decir, Lot tenía un buen hato de ganado y Abraham también. Y los pastores allá se peleaban porque uno quería el pasto mejor para su ganado de su amo y el otro también. Y entonces Abraham sabiamente no fue a discutir con los pastores, sino que vino y habló con Lot y le dijo, mira, tenemos problemas con nuestros pastores que están peleándose unos con otros por causa del pasto del ganado. Mira tú toda la llanura, mira todo el mundo y piensa dónde quieres ir. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, pero si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y Lot alzó su mirada y vio todas las planicies del lado de Sodoma y Gomorra y le dijo, aquí quiero ir,
porque eran lugares de buen pasto del ganado, ya que están pues por toda la ribera del mar, y entonces él escogió ir a ese lugar. Y encontramos que allá él llega, se acomoda, está un buen tiempo en ese lugar, crece el hato de ganado, crece sus hijos, crece su familia, pero él no es pastor de su familia. Él realmente lo que está interesado es en dinero, en dinero. Él quiere progresar económicamente. Entonces no le importó, sus hijas se fueron casando con hombres perversos de allí de Sodoma y también sus hijos. Y de tal manera que toda su familia se perdió. Ahora Dios va a hacer justicia y sucede que estas dos ciudades se han corrompido de una manera terrible, una maldad permanente que había, que el Señor mismo descendió para ver todo lo que estaba sucediendo. Y cuando Dios llegó donde Abraham, le dice que va a destruir a Sodoma y Gomorra. Inmediatamente Abraham se recuerda que allí está su sobrino y le dice: Señor, ¿destruirás al justo juntamente con los perversos? Y el Señor le dijo: no. Y entonces le dice: pero Señor, si hubieran 50 justos, ¿destruirás a Sodoma? Y él le dijo: no, por amor a los 50 justos no lo hago. Pero si hay 45, Señor, tampoco, por amor a los 45. Señor, ¿y si hay 35? Por amor a los 35 no lo hago. 20, Señor, y por fin llegó hasta 10. Y le dijo el Señor: por amor a 10 no destruiría a Sodoma y Gomorra. Y lamentablemente no habían 10, porque la familia de Lot, dije, se había perdido, corrompido juntamente con todo el mundo, porque Lot no era patriarca de su familia, no era pastor de su familia, sino que la ambición de él era su dinero. Así fue. Ahora el Señor descendió y mandó 2 ángeles a Sodoma y sacó a Lot y a sus 2 hijas de ese lugar. Imagine que ni la esposa de Lot era fiel con Dios, de tal manera que pereció. Solo salieron sus 2 hijas y Lot, 3 nada más, fueron salvados de Sodoma y Gomorra por la intervención de Abraham. Así que entonces aquí encontramos que fue salvado por la oración de su tío. La diferencia entre el hombre de visión y del de ambición. Abraham iba alucinado por la visión que Dios le había puesto en su corazón y quería Dios que cumpliera su propósito en él. Lot tuvo visión, no tuvo visión ni llamamiento de Dios. Él caminó invitado por su tío, iba en busca de una vida mejor y de su bienestar material. Abraham, por andar acompañado de su familia, aunque tiene la visión de su Dios, así tuvo también muchos problemas, de tal manera que es peligroso acompañarse de gente ambiciosa. Tuvo problemas con los pastores de Lot, se pelean y ahí tuvieron la separación, y propuso que mejor se separaran. Y aquí vemos el problema, que Lot escoge lo mejor en lo material, y Abraham es el hombre de fe. Él sabe que Dios lo va a bendecir donde quiera que vaya. Si al desierto va, Dios lo va a bendecir. Por eso él, en una forma tan confiada, le dice a Lot: si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, o vas a la izquierda, yo voy a la derecha. A cualquier lugar yo voy y yo sé que el Señor me va a respaldar. Qué bendición realmente cuando se tiene esta confianza en Dios. De tal manera de que Abraham es el hombre de la visión, Lot es el hombre de ambición. Pero quiero decirle realmente que esto, hasta el día de hoy, todavía encontramos mucha familia que Lot dejó. Aún en el ministerio han habido pastores ambiciosos, deseosos de lo que no tienen y descuidando lo que tienen. Y por amor al dinero son capaces hasta de prostituirse. A quien les da más, con ellos van. ¿Por qué? Porque no es realmente la visión de anunciar el Evangelio, de salvar almas, sino el deseo es de estar bien acomodados y tener una ayuda, tener dinero y que le estén ofreciendo dinero y que le estén dando dinero. Realmente esto es de la misma familia de Lot. Yo estoy seguro que el hombre de la visión de Dios y que cumple con el plan de Dios no necesita andar mendigando,
sino Dios va a proveerle todo lo necesario, sin andar haciendo trucos, negocios medios raros por ahí. Dios está siempre con él. La promesa de Dios a Abraham, según el verso 2, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esto es lo que Dios quiere. El pueblo de Israel se consentía en tiempos de Jesús ser hijos de Abraham, según dice Juan, capítulo 8, verso 39. Abraham tuvo y tiene dos descendencias, una por la línea sanguínea, que es Israel, y la otra por la línea de la fe, que es todos los llamados del nombre de Jesús, la iglesia compuesta por los gentiles en el mundo. Dice Romanos capítulo 4, verso 1 al 12, que somos hijos de Abraham por la fe. Y por la fe somos descendientes de Abraham. Algo increíble, pero eso dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versos 6 al 18. Esto es de parte de Dios, bendiciendo a los gentiles. Ahora ya no hay una nación escogida, porque Dios juzga al hombre como hombre. Los gentiles reciben bendición por el hombre y por el nombre de Jesús, dice Gálatas 3, 8, 9. Somos simiente de Abraham, el hombre de la visión. Hemos conocido a Dios, que conocía a Abraham, al Dios único. Abraham lo conocía como el omnipotente. Nosotros le conocemos por su propio nombre. De tal manera que es importante cuando tenemos a un Dios permanente, un Dios que vive. Pero veamos entonces cómo termina Lot. Termina en una derrota. Tuvo bendiciones materiales, ¿es verdad? Sí, fue muy rico y aún escapado del juicio de Sodoma y Gomorra. Pero realmente no encontramos a Lot en ningún momento siendo de bendición para otros, ni tampoco para su familia. Perdió hasta su familia. Porque esto es, los ambiciosos en eso terminan, perdiendo hasta su familia. Muchas veces por estar bien económicamente, no les importa si los hijos se congregan, si los hijos les sirven a Dios o no les sirven, y por fin los hijos mismos ven que su padre, su madre, son completamente ambiciosos, y los hijos poco a poco van conociendo esto y se van separando de la misma familia. Y vemos ahí donde aún los mismos padres intervienen para que sus hijos anden también en el mismo andar de conseguir nada más cosas materiales. Pero Abraham sigue hasta el día de hoy siendo recordado por los judíos como también por los gentiles. Y en la Biblia tenemos un tremendo testimonio de su andar con Dios. Dios le dio las promesas que le había prometido, y también de esa manera nos bendijo a nosotros. De tal manera que, ¿cuál es, hermano oyente, tu deseo de servir a Dios? ¿Por visión, por ambición o por cosas materiales? Recuerda que en medio de todo hay una pasión por el nombre del Señor Jesucristo que sea predicado, y que el nombre de Jesús sea conocido, porque el nombre de Jesús